Buenas tardes, mi nombre es María Vega, soy la estudiante con el número de control 17211274 del Instituto Tecnológico de Tijuana de la unidad Tomás Aquino. El siguiente trabajo a presentar es para la materia de control estadístico de calidad para el profesor Juan Morales, en lo que se presenta la unidad 1, que habla de la teoría general y herramientas básicas de la calidad. Iniciaremos esta presentación viendo qué es gestión de calidad. Por gestión llamamos en nuestra lengua aquel conjunto de acciones que alguien o una organización lleva a cabo con la misión de administrar una empresa, mientras que calidad es una propiedad positiva que implica que quien la ostenta presenta una superioridad con respecto a sus pares, es decir, se trata de algo excelente. Por consiguiente, estos dos conceptos se combinan en lo inherente a la gestión empresarial u organizacional para denominar un aspecto fundamental de la actividad, especialmente para sumarle calidad a la misma. Gestión de calidad, denominada también como sistema de gestión de calidad, son el conjunto de normas correspondientes a una organización vinculadas entre sí y a partir de las cuales es que una empresa o una organización en cuestión podrán administrar de manera organizada la calidad de la misma. Al final, lo que se busca con la gestión de calidad es que ésta siempre esté enfocada en la mejora continua de la misma. Hablaremos un poco de lo que es la evolución histórica del concepto de calidad, la cual iniciaba con lo que es la etapa de artesanal, seguía con la etapa de la industrialización, en la tercera aparece como la etapa del control final, que era control de calidad, posteriormente la etapa de control de proceso, etapa de control de diseño, que era el aseguramiento de calidad, y termina con lo que es la calidad total. En cuanto al desarrollo de calidad se refiere, tenemos tres lineamientos que se expresan, ¿no? Que es orden, aseguramiento y cultura, en el cual cuando nos hablamos de orden o expresamos orden, hablamos de lo que es un diagnóstico. Un diagnóstico que se enfoca en generar valor y en obtener resultados a corto plazo. Posteriormente entra lo que es aseguramiento, el cual nos habla de una certificación, una calidad reproducible y a mejoras a mediano plazo. En la cultura ya estamos hablando de lo que es una competitividad, el enfoque holístico y algo sustentable. O sea que pasamos en esas tres etapas de lo que es resultados de corto plazo, mediano plazo y algo que ya se mantiene, ¿no? Algo que se sustenta. En lo que se refiere a época, etapa y característica, cuando hablamos de la época de la revolución industrial, nos referimos a la inspección final de producto en cuanto a la etapa, y a las características era cuando se daba la separación de la producción defectuosa. En la Segunda Guerra Mundial como época aparece la etapa del control de calidad, en la cual sus principales características eran la prevención de la producción defectuosa. Posteriormente, en 1950 al 2000, la etapa de aseguramiento de calidad entra con las características de dar la confianza en la conformidad de la producción. En los años 2000 entra lo que es gestión de calidad, dando la confianza en la conformidad en producción, satisfacción al cliente y mejora continua. En el siglo XXI entra lo que es la gestión de la calidad total, con las características de dar la confianza de la conformidad de producción, la satisfacción al cliente, la mejora continua, la calidad en toda la gestión empresarial y los beneficios a proveedores, empleados y a la sociedad. Esta es una imagen de lo que es la excelencia empresarial y cómo se ven en cuanto a gráfica, que es control de calidad, aseguramiento de la calidad y calidad total, y ahorita vamos con lo que es ya excelencia empresarial, como se muestra en la gráfica. Hablando un poco de lo que es la filosofía de calidad, decimos que la calidad tiene que ser construida en cada diseño y en cada proceso y no puede ser creada por medio de las inspecciones. Otra más que decía que practicar el control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más económico, el más útil y siempre el más satisfactorio para el consumidor. Estas frases son de Kaoru Ishikawa, 1915-1989. Iniciaremos lo que son las filosofías de la calidad hablando de Joseph Juran.
el cual nos dice que existe una serie universal de pasos en la entrada y salida llamado mapa de planeación de calidad, en los que nos especifica que deben identificarse quiénes son los clientes, determinar las necesidades de los clientes y traducir las necesidades a nuestro lenguaje. En este caso se refiere a lo que es el lenguaje de la compañía. La trilogía de Juran habla de lo que es la planeación de calidad, el cual nos habla de que es planeación, control y mejora, ¿no? Es como un círculo, ¿no? Lo que es la trilogía. Nos habla de desarrollar productos con características que respondan en forma óptima a las necesidades de los clientes. Desarrollar un proceso que sea capaz de producir las características del producto y transferir el proceso de la operación. Genishi Taguchi. Genishi Taguchi decía que una forma de ser orientada a la mejora continua de personas, procesos, productos y servicios en toda la organización para crear valor al cliente y la sociedad. Creó el concepto de diseño robusto. Genishi Taguchi creó el concepto de diseño robusto. Este excedía sus expectativas de calidad para así lograr la satisfacción del cliente. Cada vez que se diseña un producto, se hace pensando en que va a cumplir con las necesidades de los clientes, pero siempre dentro de un estándar. A esto se le llama calidad aceptable. Esto es lo que decía Genishi Taguchi. El tipo de diseño que Taguchi propone es que haga mayor énfasis en los siguientes puntos: las necesidades que interesan al consumidor y a su vez se ahorre dinero en las que no interesen, rebasando las expectativas que el cliente tiene del producto. Al hacer un diseño robusto de determinado producto, se maximiza la posibilidad de éxito en el mercado. Y aunque esta estrategia parece un tanto costosa, en realidad no lo es. Esto debido a que a la vez que se gasta en excedernos en las características de la verdad que en verdad le interesan al consumidor, se ahorra en las que este mismo no le da importancia. Vilfredo Pareto. Pareto realizó importantes contribuciones al estudio de la economía y de la sociología. Es famoso por su observación de que en Italia el 20% de la población poseía el 80% de la propiedad. Esta observación la popularizó posteriormente Joseph Juran y otros con el nombre de principio de Pareto, creando el concepto distribución de Pareto. Al diagrama de Pareto también se le denomina curva 80-20. Es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente de izquierda a derecha y separados por barras. Permite con esto, es de esta forma acomodarlo, asignar un orden de prioridades. Para realizar lo que es el diagrama de Pareto es necesario cumplir con algunas características. Estas implican graficar cada una de las características en orden descendente de izquierda a derecha, asignar el rango de unidades de medición en la columna del lado izquierdo, asignar el rango de porcentaje de contribución para cada barra de la gráfica en la columna del lado izquierdo y graficar la curva de contribución de porcentaje para cada punto en la gráfica de barras. Estos son puntos que deben cumplirse para obtener un diagrama de Pareto correcto. Vamos a realizar algunos ejemplos de lo que es diagrama de Pareto. Para esto, nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto, defectos de datos atribuidos en, vamos a poner lo que es el defecto y la frecuencia en lo que es la cantidad. En el eje de las X colocamos defecto y en el eje de la Y colocamos cantidad.
Ok. Aquí tenemos lo que es nuestro diagrama. Así es como nos debe quedar. Este es el ejemplo ya resuelto. Este es el que acabamos de hacer. Vamos a agregarle etiquetas para ver cuáles fueron los valores que nos dio. Ok, para este diagrama obtenemos que los resultados por corto de soldadura es el resultado más relevante con 1021, ausente de 925 y desalineado de 851. Hay un cuarto más, el cual se habla de soldadura mal refluida con 742. Hablamos de esas cantidades como las cuatro principales que dan a este diagrama de Pareto lo que es el 80-20. Hablando de que los valores o el porcentaje es en el cuarto defecto va en 74.5. Individual, nuestro primer valor es de 21.5, 19.5, 17.9 y 15.6. En el porcentaje acumulado tenemos 21.5, 41, 58.9 y 74.5. Así es como queda nuestro diagrama de Pareto para este problema, ¿no? Presentado aquí, el cual tenemos nuestras fechas, las fechas de los registros, el defecto que salió, la cantidad de defectos por pieza, ¿no? Es lo que mostramos en lo que fue ese diagrama. Tenemos un siguiente diagrama de Pareto también, que es este. Se realiza de igual manera, solo que en este estamos realizando lo que es el diagrama de Pareto por proceso de inyección de plástico, en el que tenemos ya todos nuestros datos agregados en esa parte de aquí, en el cual estábamos hablando de alrededor de, veamos, bueno, creo que sí eran un buen de datos. Estamos hablando de 1124 de datos en cuanto a defectos se refiere, los cuales, como es una cantidad muy grande, esta gráfica es muy útil para obtener los resultados de ellos sin tener que realizar de uno por uno, ¿no? En este diagrama de Pareto del proceso de inyección en plástico, las malformaciones fue de las principales. Vamos a agregar etiqueta, aunque también aquí abajo podemos ver las cantidades, que son las mismas que se colocan al realizarle la etiqueta. Listo. Si nos damos cuenta, esos datos son los mismos que se encuentran en la parte de aquí abajo. En este caso tenemos malformaciones como el principal de los defectos, coloración incorrecta, huecos y rebaba excesiva. Esos serían de nuestros principales defectos para llegar en un porcentaje acumulado ya individual. Bueno, cada uno tiene 29.3, 26.8, 13.1 y 12.6. Al momento de realizar lo que es el porcentaje acumulado, llegamos a que estos cuatro, que son los que más nos impactan, están en 81.8% de todos los defectos, ¿no? Ya los demás contribuyentes, que son como marcas negras, acabado incorrecto, piel de naranja y líneas de flujo visibles, serían los complementos y son los que nos generan un poquito menos de porcentaje en cuanto a los defectos de esta problemática se refiere. Ok, estos serán nuestros ejemplos a realizar, que fueron los ejemplos que explicamos sobre el diagrama de Pareto. Hablando un poquito de lo que es el fundador del concepto de control de calidad, hablaremos de Armand Feigenbaum. El doctor Armand fue gerente de manufactura y control de calidad a nivel mundial de General Electric por más de 10 años, presidente de General System Company en Massachusetts y director fundador de la Academia Internacional de Calidad, donde participa la Organización Europea de Control de Calidad, el JUS y el ASQC. En 1951 publicó el libro Control de Calidad, Principios, Práctica y Administración. Se le conocen tres grandes aportes al concepto de lo que es la calidad total, los cuales son que los japoneses de alguna manera recogieron como Total Quality Control, que es TQC,
La promoción internacional de ética de calidad y clasificación de los costos de calidad, Feigenbaum considera que la calidad se ha convertido en la única y la más importante de las fuerzas que lleva al éxito de una organización y el desarrollo de la compañía en los mercados nacionales e internacionales. Creo que si de alguna manera no se satisface al cliente con lo que es una calidad de un producto, sin duda se perderían muchas ganancias para cualquier compañía o cualquier empresa. Si no ofreces un producto de calidad, pues creo que no tendrías más compradores, ¿no? Y lo cual llevaría a una quiebra, probablemente a un cierre de alguna empresa. Vamos a hablar de quién fue Edward Deming y sus contribuciones. La mayor contribución de Deming en los procesos de calidad en Japón es el control estadístico de proceso, que es un lenguaje matemático con el cual los administradores y operadores pueden entender lo que las máquinas dicen. Las variaciones del proceso afectan el cumplimiento de la calidad prometida. Hoy, el ciclo PHVA, planear, hacer, verificar y actuar, se denominan como ciclo de Deming, en su honor, aunque por justicia debería llamarse ciclo de Shewhart o Shewhart, por ser este último quien lo inventó, y posteriormente los estadounidenses, ante el empuje de la industria japonesa, recuperan estos conceptos que se les habían pasado desapercibidos en la figura del propio Deming y su más aventajado condiscípulo, Malcolm Baldrige. Las ideas de Deming se recogen a los 14 puntos y 7 enfermedades de la gerencia de Deming. Los 14 puntos de Deming son los siguientes. Dice: crear constancia en los propósitos, innovación, invertir recursos, continuo mejoramiento e invertir en mantenimiento. Adoptar una buena filosofía, tomar la calidad como una religión. Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios, dice, multiplicar proveedores, no vendedor fijo, dependencia de las especificaciones. Establecer liderazgo, eliminar eslogans vacíos, eliminar cuotas numéricas no estándares, establecer entrenamiento dentro del trabajo, aprender observando, desechar temores, miedo a señalar, romper barreras entre los departamentos. Este caso de las barreras entre los departamentos se da mucho, ya que en muchas ocasiones es como que yo no soy producción, yo no soy mantenimiento, yo no soy calidad, entonces igual quitar ese tipo de estereotipos y romper esas pequeñas barreras. Tomar acciones para lograr transformación de PHVA, mejorar constantemente y siempre el proceso de producción y servicio, desistir a la dependencia en la inspección en masa, remover barreras para apreciar la mano de obra y reducir vigorosamente la mejora de la productividad. El ciclo PHVA, que el cual nos habla de planificar, hacer, verificar y actuar, es este ciclo que se muestra aquí. En el planificar nos dice qué hacer y cómo hacerlo. En hacer es hacerlo planificado. Verificar es que las cosas pasaron según a lo que se planificó. Es hacernos un cuestionamiento si realmente lo que se está haciendo es lo que al principio se dijo, ¿no? Que es lo que se iba a hacer. Y actuar es cómo mejorar la próxima vez. En este caso es evaluar si las cosas funcionaron, se sigue de alguna manera con la dirección, y si no, se vuelve a empezar y planificar con algo nuevo. Vamos a ver lo que es planificar. Dice: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. Hacer es implementar los procesos. Verificar, realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. Y en actuar, tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. Eso es lo que es el ciclo. Vamos a hablar de lo que es Kaoru Ishikawa. ¿Quién fue Kaoru Ishikawa? Fue el primer autor que intentó destacar las diferencias entre los estilos de administración japonés y los occidentales, precursor de los conceptos sobre la calidad total en el Japón. El control de calidad, en pocas palabras, fue definido por él como desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad. Las aportaciones que hizo Ishikawa fueron la creación del diagrama de causa y efecto, o espina de Ishikawa, o en inglés Fishbone Diagram. El diagrama de Ishikawa ayuda a graficar las causas del problema a resolver. Tiene la ventaja de que permite visualizar de una manera muy rápida y clara la relación que tiene cada una de las causas con las demás razones que inciden en el origen del problema. En algunas oportunidades son causas independientes y en otra existe una íntima relación entre ellas, las que pueden estar actuando en cadena, ¿no?
o sea que va una detrás de la otra y es donde se evalúan todas las posibles causas que pudiera haber en ellos, ¿no? Ichikawa demostró la importancia de las 7 herramientas de calidad, las cuales fueron la hoja de verificación, lo que es el diagrama de dispersión, la estratificación, el histograma, la gráfica de Pareto, el diagrama de causa y efecto y la gráfica de control de Shewhart. Una de las herramientas antes mencionadas es el histograma. ¿Qué es el histograma? El histograma es una gráfica de barras de la misma anchura, dibujadas un conjunto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa las frecuencias. Las alturas de barras corresponden a los valores de frecuencias. Vamos a realizar 2 ejemplos de lo que son histogramas. En este caso, hablamos del ejemplo 1, el cual nos dice que una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto de catéter reservorio, catéter interno o subcutáneo, usando para implantación quirúrgica, dice, para lo cual requiere una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar el histograma de las siguientes 3 dimensiones y determinar las conclusiones basadas en los datos. Aquí están lo que son las especificaciones, nos da diámetro interior, diámetro exterior y longitud. Vamos a lo que es nuestro primer histograma. Nos vamos a gráfica, histograma. Vamos a seleccionar el que dice con ajuste para ver cómo se comporta lo que es la campana. Vamos a aceptar. Realizaremos lo que es el diámetro interno. Aquí vamos a ver histograma con diámetro interno, con nuestra etiqueta. Damos a aceptar y damos una vez más a aceptar. De esta manera obtenemos nuestra histograma de diámetro interno, en el cual podemos ver cómo lo que es nuestra campana de este lado está un poco más arriba debido a la tendencia que tenemos aquí, y en este lado podemos ver que lo que es el bigotito se va un poco más hacia abajo, ¿no? por las medidas. En este caso nuestra media sería de 25.17, la cual ubicamos por esta parte de aquí, lo que es esta barra que nos da el pico de la campana. Nuestra desviación estándar sería de 0.5017, y como lo leímos en nuestro problema, nuestros números a evaluar en n son 125. Vamos a colocarle lo que son las etiquetas para ver cada uno de los valores independientes. Usar etiquetas del valor y, vamos a aceptar. Y así es como queda, ¿no? Comentábamos que nuestra media anda entre los 25.17 por lo que es esta parte de aquí. Nuestro valor máximo sería de 22 y posteriormente nuestros valores hacia 1. Así es como queda nuestro histograma de diámetro interno. Podemos hacer gráfica, nos damos a histograma con ajuste. Ahora realizamos lo que es nuestro diámetro externo. Le ponemos externo, aceptar. Ok, este es lo que es nuestro histograma para diámetro externo. Agregamos nuestras etiquetas de datos. Okay. Para el caso del diámetro externo nos dice que nuestra media es de 37.86, nuestra desviación estándar es de 0.22331 y nuestros valores en n pues siguen siendo los mismos, 125 muestras, que son las que tenemos de este lado, ¿no? Como vemos aquí se comporta de manera normal lo que es la campana, teniendo un poco más hacia abajo lo que es la parte del lado derecho, y de este lado pues un poco más normal, ¿no? Más arriba. Nuestro valor más alto 25, por eso nuestro pico un tanto elevado, lo que es esta parte de aquí. Y como podemos ver, la media en 37.86, que es donde vemos nuestra tendencia más alta en cuanto a los valores de frecuencia. Nuestro siguiente ejercicio de histograma
En el ejercicio 2 hablamos de lo que es una empresa de fábrica de rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Realizamos un histograma con las siguientes dimensiones y determinamos las conclusiones basadas en los datos. Las especificaciones nos habla que el diámetro es de 17 pulgadas más menos 0.05. El ancho del exterior es de 8 pulgadas en más menos 0.025. Vamos a realizar nuestro histograma. Continuaremos realizando lo que es nuestro siguiente histograma, el cual vamos a realizar lo que es el histograma, de diámetro de rin. En este caso colocamos aquí nuestra etiqueta o nuestro título para nuestra gráfica y vamos a aceptar. Ok, aquí tenemos nuestro histograma de diámetro de rin. Vamos a agregar nuestras etiquetas. Ok, para este caso tenemos nuestra media en 17.01. Como dijimos, el rin pedía un diámetro de 17 en más menos 0.05, por lo cual estaría dentro de. Tenemos más menos 0.05 de tolerancia. El otro era de 8 pulgadas, lo que es el ancho interior, en 0.025 de tolerancia. Ok, en este caso estamos viendo lo que es dentro de la media. Nuestra desviación estándar es de 0.0387 y nuestros valores de n son 125, los cuales son nuestros datos, ¿no? Vemos nuestra campana de este lado un poco más arriba de lo que es el lado derecho. En nuestro lado izquierdo vemos como si llega hasta la parte de abajo, pero de alguna manera se ve de una manera pues normal, ¿no? Lo que es respecto a las frecuencias y los diámetros que tenemos aquí abajo. Okay. También tenemos lo que es nuestro informe de resumen del diámetro de rin. En este resumen podemos observar la prueba de normalidad de Anderson-Darling. Nos dice en este resumen de diámetro del rin, el cual nos habla de que el A cuadrado es de 0.37, nuestro valor P se encuentra en 0.431, nuestra media en 17.01, que era la que ya habíamos sacado, la desviación estándar está en 0.014, la variancia está en 0, nuestra simetría es de menos 0.356472, la kurtosis está en 0.048102 y nuestros valores n son 125. Nuestro mínimo es de 16.97, nuestro primer cuartil de 17.006, la mediana 17.01, que es la misma que habíamos comentado, y nuestro tercer cuartil está en 17.025. Nuestro máximo en 17.043. Como podemos ver, nuestro intervalo de confianza de 99% para la media. En este caso, estamos viendo que nuestra media siempre se va a encontrar entre 17.012 y 17.018. Para este mismo, en lo que es la mediana, se encontraría en 17.01, que fue el valor que nos dio en este caso, hasta 17.02. Y nuestro intervalo de confianza en cuanto a desviación estándar estaría en 0.012 y 0.017, en este caso nos dio 0.014. También tenemos lo que es el informe de resumen del ancho del rin, en el cual nos da 0.48, como valor P 0.234, como la media en 7.9917, nuestra desviación estándar sería de 0.0094, la varianza de 0.001, asimetría de menos 0.111408, kurtosis de 0.319805 y nuestros valores n son 125. Nuestro mínimo es de 7.9695, primer cuartil 7.9852, nuestra mediana 7.9924, nuestro tercer cuartil es de 7.9985 y nuestro máximo es de 8.0230. Para lo que es el intervalo de confianza para la mediana, siempre lo encontraríamos entre 7.9895 y 7.9939.
para lo que es la mediana, perdón, la ribera de la media, en este caso la mediana, 7.9900, 7.9953 para lo que es la mediana, y en la de que es desviación estándar estaría entre 0.081 y 0.0112. Esos son los valores que nos da en lo que ya es el informe de resumen del ancho del rin. Ok, estos fueron los dos ejemplos de lo que es histograma. Hablaremos un poco de lo que es el diagrama de causa y efecto de Ishikawa. El diagrama de causa y efecto de Ishikawa, también conocido como diagrama de pescado o fishbone, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usan para analizar las relaciones causa y efecto y facilitar la resolución del problema desde el síntoma, pasando por la causa hasta la solución. Este diagrama se representa los principales factores causas que afectan las características de calidad en estudio como líneas principales y se continúa en el procedimiento de subdivisión hasta que están representados todos los factores factibles de ser identificados. Ok, el diagrama de Ishikawa me ha tocado participar en mi trabajo, en una o dos ocasiones en alguno de ellos. Siempre lo que me comentaron al momento de invitarme a esa participación es que no hay ideas malas. Normalmente se exponen todas las ideas que los participantes tengan, teniendo una persona de intermediaria como una persona imparcial o estándar de que no está de acuerdo ni a favor de ciertos departamentos, hablando de eso, y buscando siempre soluciones, ¿no? Digo, eso fue uno de los comentarios principales que se me hizo, no hay ideas locas. Ni malas, siempre se consideran todas, así sean muchas, y después se eliminen conforme a las prioridades o conforme ya se va enfocando en lo que es el problema en sí. Vamos a realizar un ejemplo de lo que es un diagrama de Ishikawa en el ejercicio 1. Nos dice que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Realizamos un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Vamos a ver nuestro diagrama. Empezaremos con este, ¿no? Lo que es el diagrama de Ishikawa, vamos a lo que son estadísticas básicas, herramientas de calidad, y nos vamos a diagrama de causa y efecto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Como podemos ver, tenemos en etiqueta mano de obra, máquina, material, métodos, mediciones y medio ambiente, que son parte de los datos que tenemos ya en la parte de aquí de abajo. ¿Ok? Vamos a buscar lo que es mano de obra en nuestros datos, está aquí al principio, y vamos a agregar lo que encontremos en cuanto a la etiqueta también. En este caso nos dice que tenemos entrenamiento en causas y disciplina. Vamos a ver si tenemos disciplina. Creo que en este caso no aplica disciplina, entonces lo dejamos así. Para lo que son máquinas, vamos a máquinas. Vamos a ver qué nos piden máquinas. Dice que tenemos impresora, horno y stencil. Vamos a buscar impresora. Agregamos horno y agregamos stencil. Vamos a aceptar. Para la siguiente va material. Nos pide para este caso lo que es soldadura. Tenemos soldadura en el C11. Componente en C12 y PCB en C13. Agregamos los tres debido a que es lo que nos pide la etiqueta, que son posibles causas. Y estos son los subramales, ¿no?, de la diagrama de pescado. En métodos, ¿qué nos piden métodos? Ok, nos pide que busquemos las causas en cuanto a setup se refiere, cuál está marcado aquí, y limpieza. Encontramos las dos. Aceptar. Nos vamos a mediciones. Para mediciones tenemos calibración, tenemos viscómetro o viscosidad,
Creo que viscosidad no está. No para este caso. Tenemos precisión. Tampoco la tenemos. E inspección. Inspección sí la tenemos. Agregamos lo que es calibración e inspección en el subramal 1 y 4. Aceptar. Y por último tenemos lo que es medio ambiente. En medio ambiente encontramos a temperatura e humedad. Pero humedad no la tenemos. Solamente trabajamos con lo que es temperatura. Vamos a aceptar. El efecto sería corto por soldadura y nuestro diagrama sería el título en diagrama causa y efecto por corto de soldadura. ¿Okay? Damos a aceptar. Okay, aquí tenemos nuestro diagrama. ¿Qué nos dice nuestro diagrama? Okay. Como podemos ver, tenemos lo que son nuestros seis principales puntos, ¿no? Para lo que es llegar a lo que es el corto de soldadura. Hablamos de mano de obra, de material, mediciones, medio ambiente, métodos y máquinas. Empezaremos con lo que es mano de obra. En mano de obra tenemos lo que es entrenamiento. ¿Okay? Nos habla de disciplina. Nos habla de que nuestro entrenamiento nos habla de disciplina y entrenamiento. En disciplina pues no tenemos subramales, en entrenamiento sí. Nos dice que nuestro entrenamiento es deficiente y que no tenemos entrenamiento. Entonces serían estos puntos los que tendríamos que de alguna manera atacar. En entrenamiento sobre todo, que es lo principal, ¿no? Sabemos que la mano de obra, pues los trabajadores son los que hacen que las cosas pasen, y si no tenemos entrenamientos o entrenamientos deficientes, pues no creo que eso ayude mucho. Tenemos en PCB, en material tenemos PCB, tenemos componente y tenemos soldadura. En PCB tenemos lo que es registro de pandeamiento, encontramos en lo que es PCB. En componentes el tamaño y acabado. En soldadura tenemos flux, tenemos caducidad de manejo, de viscosidad también. Son puntos de lo que es el material, lo cual aquí tendríamos que ver qué está pasando con nuestra materia prima. En mediciones tenemos inspección, precisión, viscómetro y calibración. En inspección tenemos un falso rechazo y en calibración tenemos calibración incorrecta. Entonces sería en este punto, a pesar de que se dio a viscosidad y precisión, no tenemos un dato más de ellos, sin embargo de calibración e inspección sí. Medio ambiente. En medio ambiente encontramos humedad y encontramos temperatura. Humedad no tiene subramales, no tenemos algo más que esto, ¿no? Que sería humedad. Y en temperatura sí, se está manejando lo que es temperatura alta y no controlada. Entonces también sería cuestión de revisar esto en cuanto al medio ambiente, que en realidad sería un tanto difícil. No puedes controlar del todo a veces lo que sucede en el medio ambiente. Sin embargo, se buscaría la herramienta necesaria si es algo que está afectando de manera considerable el proceso del corto por soldadura. En métodos tenemos lo que es setup y limpieza. En cuanto a setup se refiere, tenemos parámetros deficientes, necesitamos revisar todos los parámetros de la maquinaria. Y en limpieza tenemos la deficiente frecuencia, ¿no? Entonces nos hace falta ser constantes en cuanto a lo que es la limpieza para poder que nuestras máquinas estén bien y de acuerdo para trabajar los modelos que se requieran. Tenemos lo que es impresora, horno y stencil, en cual stencil dice que tenemos thickness y materia apertura, dice, tenemos material apertura en lo que es stencil. En horno tenemos calentadores, extracto y setup, vibraciones también, nos marca vibraciones en setup y y calentado, ¿no? Calentadores. Impresora, las navajas, el setup y la calibración. Entonces, después de haber analizado lo que es nuestro diagrama de pescado, tendremos que evaluar cuáles son los principales, de estos 6 que ya son los principales, cuál sería el de mayor impacto, en cuál tenemos mejor oportunidad de mejora, y de alguna manera pues enfocarnos en eso, ¿no? En cuál sería lo que más impacte para empezar
por ese punto, sin dejar de lado los demás. Todos los puntos son importantes, sin embargo hay que analizar cuál es por orden de prioridades nada más, de ver qué es lo que se quiere. Ok, para nuestro siguiente problema, diagrama de causa y efecto ejercicio 2, nos dice que la empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es un componente desalineado. Realizamos un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Vamos a ver en el siguiente diagrama cuáles son las causas y los efectos de este problemita, ¿no? Nos vamos a estadísticas, nos vamos a herramientas de calidad, diagrama de causa y efecto. ¿Okay? En este caso estuvimos haciendo algunos, ya trabajando con ellos para ver, practicando, y ya tenemos algunos datos aquí llenos. Nada más mano de obra en este caso, y como subramales tenemos lo que es entrenamiento y no tenemos disciplina, por lo cual se queda solamente entrenamiento. En este caso tenemos ya lo de máquinas, vamos a ver lo de material. Agregamos material, buscamos los subramales, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos componente, el cual está aquí, y tenemos PCB. Ok, para este caso no manejamos PCB, solamente componente, vamos a aceptar. Y en método tenemos setup y tenemos librería, la cual tampoco se encuentra para estos defectos, ¿no? Mediciones o medición, buscamos los sub, calibración, y también buscamos precisión. Veamos si tenemos precisión, en este caso tampoco tenemos precisión. Ok, damos a aceptar. En este caso tenemos componente desalineado, diagrama causa y efecto, componente desalineado. Vamos a aceptar. Ok, así es como queda nuestro diagrama de pescado o diagrama de causa y efecto. Vuelven a surgir los mismos, que son mano de obra, material, mediciones, medio ambiente, métodos y máquinas, ¿no? En este caso, bueno, vamos a empezar con las máquinas. En máquinas tenemos lo que es montaje, alimentador y boquilla. En boquilla tenemos desgastes y es incorrecta. En alimentador tenemos también desgaste y la calibración. Y en montaje tenemos vacío, setup y calibración. Entonces aquí hay varios puntos que se pueden atacar. De hecho es el que tiene más subramales de alguna manera, o más puntos de mejora en lo que respecta a lo que son máquinas. En métodos tenemos setup y librería. En librería no tenemos más nada, y en setup los parámetros y es deficiente, ¿no? Necesitamos revisar qué está pasando con los setups en los métodos que se están utilizando. En medio ambiente tenemos iluminación y vibración. En iluminación, la cámara de reconocimiento, y en vibración tenemos conveyor y máquina. Sería revisar lo que está pasando con estas dos máquinas en cuanto a vibración se refiere. Mediciones. Tenemos calibración y tenemos precisión. En precisión no tenemos subramales. En calibración no se ha realizado la calibración y es deficiente. En PCB tenemos lo que es componente, y PCB como subramal de componente tenemos que no hay área de contacto. Entonces tendríamos que revisar lo que respecta al material en cuanto a componente. En mano de obra tenemos disciplina y entrenamiento. En cuanto a disciplina no tenemos nada. En cuanto a entrenamiento decimos que tenemos un entrenamiento deficiente y que no tenemos entrenamiento. Entonces también esto impacta de manera considerable, o no
No del todo, debido a que el componente desalineado, más que nada creo que la razón o lo atribuible a ese defecto sería lo que es la maquinaria. Como pudimos percatarnos, hay mucho oportunidad de mejora en lo que es esta parte de aquí, más que en la mano de obra. Si no tenemos máquinas buenas, podemos tener el personal lo más capacitado posible para realizarlas, a ejecutar actividades, pero si la maquinaria no está de acuerdo a los parámetros o a los lineamientos que se requieren, pues no hay mucho que ellos puedan hacer, ¿no? Por eso. Entonces este sería nuestro diagrama de causa y efecto para componente desalineado. Okay. Ahora hablaremos de lo que es un poco el diagrama de correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de unas de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, en honor a Carl Pearson 1857-1936, que fue quien lo desarrolló. El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema y, en caso positivo, de qué tipo de correlaciones. En la pantalla podemos observar lo que es nuestra correlación positiva, lo cual nos habla de que mientras el eje Y aumenta, el eje X va hacia abajo, ¿no? Va hacia abajo la curva. Y en lo que es correlación negativa es lo contrario. Mientras el eje Y está arriba, este va decreciendo en cuanto al eje X. Y en la tercera imagen podemos ver lo que es la no correlación. ¿Cómo decimos que no hay una correlación? Por la dispersidad o cómo se ven dispersos los puntos. En cuanto a correlación positiva y negativa, tenemos puntos juntos, solo que la curva o los puntos van en cierta dirección, ¿no? Uno de manera ascendente, uno de manera descendente, positiva y negativa respectivamente. Y en lo que es no correlación vemos cómo estos se encuentran de manera dispersa en ambos ejes, ¿no? Tanto en X como en Y. Vamos a realizar dos ejercicios ejemplos de lo que es diagrama de correlación. En el ejercicio 1 hablamos de una empresa que produce tarjetas electrónicas. Dice, requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión es un factor que afecta su principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Realizaremos un diagrama de correlación y determinaremos si el coeficiente de correlación en los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes por cortos de soldadura. Okay, aquí vemos también lo que es en el círculo, lo que es la soldadura que se le agrega a este material. Vamos a ver nuestras gráficas. Nos vamos a lo que es gráfica de dispersión. En este caso vamos a utilizar la que dice con regresión. Vamos a aceptar. En nuestra variable X vamos a colocar lo que es temperatura y en nuestra variable Y colocaríamos lo que es defectos, ¿no? En etiquetas tenemos un diagrama de correlación de temperatura versus control de soldadura. Damos a aceptar. De nuevo aceptar. Ok. Aquí tenemos nuestro diagrama de correlación de temperatura en el que podemos observar que existe una correlación positiva debido a que nuestra gráfica va de manera, nuestra línea, nuestros puntos van de manera ascendente en X y van creciendo en X, ¿no? De Y van creciendo hacia X. Entonces podemos decir que existe una correlación positiva en cuanto a la temperatura contra la soldadura de cortos, ¿okay? En este caso vamos a realizar un análisis más a detalle de lo que es este problema. Nos vamos a ir a asistente, nos vamos a regresión. Para este caso tenemos lo que es los datos de una variable en X, ¿no?
De 2 a 5 variables, no, en este caso solo tenemos lo de una variable, que estamos analizando el número de variables en X. Entonces vamos a utilizar lo que es una regresión simple. Le damos clic aquí. Ok. En la columna de Y colocaremos la etiqueta de defectos y en la columna de X colocaremos la etiqueta de temperatura. Temperatura y defectos. ¿Okay? Vamos, aquí nos da una opción y nos dice que qué tipo de modelo de regresión queremos utilizar. Para este caso vamos a utilizar lo que es una regresión lineal y nuestro nivel de significancia nos lo da por default y queda en 0.05. Damos a aceptar. Okay. Obtenemos una serie de gráficas, las cuales nos hablan de diferentes datos que podemos encontrar aquí, ¿no? En esta gráfica nos habla, en esta principal nos habla del informe de resumen. En este caso nos muestra aquí lo que es la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Aquí podemos ver el comportamiento de la gráfica. Nos dice que si existe una relación entre y X, en este caso decimos que sí. ¿Por qué? Porque P es menor a 0.005, 0.5, en este caso el valor de P fue de 0.001. Entonces está por debajo de, por lo cual la relación entre defectos y temperatura es estadísticamente significativa. También muestra el porcentaje de variación explicado por el modelo. En este caso R cuadrada nos dice que es de 80.87. El modelo de regresión puede explicar 80.87 de la variación entre los defectos. Esto es lo que nos muestra lo que es esta variable, nos da el 80.87 de los resultados obtenidos. La correlación entre Y y X nos dice que es de 0.90. La correlación de R en 0.90 nos dice que es positiva, por lo cual habíamos dicho que sí existía una correlación entre estos. Dice que a medida que la temperatura aumenta, los defectos también tienden a aumentar. Entonces por eso decimos que sí existe una correlación y que la relación es positiva. En la siguiente nos muestra lo que es el informe de selección de modelo, hablando de gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. En este caso nos muestra cuáles de los residuos son los más grandes, los que son poco común y un residuo grande, y X poco usual. En este caso lo define con un cuadrado, un rombo y un triángulo. Aquí podemos ver que tenemos algunos cuadritos, los cuales nos habla de un residuo un tanto grande. También tenemos unos que son poco común y tenemos un residuo grande pero poco usual, que es el que se nos muestra en esta parte de aquí. También nos dice que si tuviéramos el modelo cuadrático, o si hubiéramos utilizado el modelo cuadrático, tiene un término cuadrático significativo y una R cuadrado ajustado mayor. Por eso la recomendación del programa nos dice que debimos haber utilizado un término cuadrático, ¿no? Un modelo cuadrático para obtener un dato más cercano o mejor en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que son las estadísticas. En R cuadrado ajustado nos dice que en la selección lineal hubiéramos tenido 80.71, tuvimos 80.71, pero que en el modelo cuadrático hubiéramos tenido 82.96, lo cual nos da un R cuadrado mayor ajustado. En nuestro valor P tenemos 0.005 en lineal y 0.005 en cuadrático. Estamos iguales ahí, ¿no? En el valor P término lineal tenemos 0.005 y en el cuadrático 0.013. El término cuadrático nos da 0.005 y nuestra desviación estándar de los residuos es de 2.307 y de 2.168. La recomendación del programa es que hubiera sido mejor utilizar un modelo cuadrático, sin embargo lo hicimos en el método simple, pero igual no está muy... La diferencia entre ambos es de un porcentaje de 2, de poquito más de 2%. ¿Ok? Tenemos lo que son residuos versus valores ajustados. Esto es como se muestra la imagen. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que los puntos de residuos grandes no son ajustados adecuadamente por el modelo, debido a que estos puntos pueden tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Usted debería intentar identificar la causa de su naturaleza poco común
Dice, corrija cualquier error de ingreso de datos o de medición y considere eliminar los puntos de datos poco comunes que están asociados con causas especiales y repetir el análisis, ¿no? Esto nos habla cuando son los residuos grandes, que son los cuadritos en rojo. Una curvatura fuerte. Cuando sale una curvatura fuerte en los puntos indica que los datos no son explicados adecuadamente por el modelo de regresión. Si ya se está utilizando el modelo de mejor ajuste, busque ayuda para resolver el problema. O sea, si estamos usando el ajuste en cuadrático, ya es lo más fuerte o lo más, ¿qué se puede decir? Lo más real que podemos obtener como resultado. Si nos sale una curvatura extraña en los puntos o una curvatura fuerte como marca aquí, quiere decir que hay un problema aún más grave de lo que el programa o la gráfica, este tipo de gráfica nos puede ayudar a resolver. Si tenemos conglomeraciones de residuos o de puntos, dice, los conglomerados sugieren que puede haber variables X importantes que no se incluyen en el modelo de regresión. Considera agregar una variable X categórica y realizar una regresión múltiple. Son sugerencias que nos da de alguna manera el programa. Y en variación desigual, ¿qué nos dice en variación desigual? La variación desigual se produce cuando la variabilidad de los residuos no es consistente en todos los valores ajustados. Un patrón típico es el aumento de la dispersión en los puntos a medida que aumentan los valores ajustados. Si la variación desigual es severa, busque ayuda para resolver el problema. También una variación desigual sería uno de los problemas que no se podrían resolver con esto, ¿no? Ok, tenemos nuestra gráfica de predicción, la cual nos dice, la línea roja nos muestra lo que es el valor pronóstico para Y, en este caso, y para cualquier valor de X. Las líneas continuas azules muestran el valor de intervalo de predicción. Estas dos líneas nos están dando una predicción de si X estuviera en tanto, Y en cuánto. ¿Okay? En este caso, un ejemplo, si por ejemplo X la tuviéramos en 27, el pronóstico de Y sería de 8.3393 y nuestro IP de 95% sería de 3.7535 a 12.925, por decir un ejemplo. Si tuviéramos X en 33, nuestra Y pronosticada sería 19.250 y nuestra IP de 95% sería de 14.541 y de 23.959. Estos son algunas gráficas de predicción. En realidad te dice, o sea, si X está de alguna manera, Y está de esta otra, ¿no? O sea, solamente te está dando algunos escenarios o algunos escenarios que pudieras encontrarte. Y pues esto sería nuestro informe de predicción. Ok, tenemos lo que es un diagrama de correlación más, el cual nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, precisión de vacío medido de megapascales MPa de sus máquinas de montaje es un factor que afecta su defecto de componentes desalineados. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, lo cual representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de los componentes desalineados. Vamos a revisar nuestro diagrama de correlación. Ok. Nos vamos a gráfica de dispersión, con regresión, aceptar. Tenemos en el eje de las Y al número de defectos y en el eje de las X a succión, ¿no? Número de defectos en Y. Okay. Diagrama de correlación en succión, defectos desalineados para lo que es nuestro título de nuestra gráfica. Damos a aceptar. Ok, aquí tenemos nuestra diagrama de correlación de succión. Para este caso decimos que no existe, que existe correlación, pero en este caso es una correlación negativa.
debido a que nuestra línea se marca en dirección de las X hacia abajo, de manera descendente. Entonces sí tenemos una correlación. Entonces, a medida que nuestros defectos aumentan en el eje Y, nuestra succión de presión de vacío baja a lo que son el eje de las X. Pero sí tenemos, sí hay correlación entre estas, solo que en este caso es una correlación negativa. Viene de manera descendente nuestra línea, ¿no? Vamos a revisar nuestras gráficas en cuanto al análisis de, bueno, hagámoslos de nuevo. Asistente, regresión, cerremos estos para no revolvernos ahorita que salga el otro. Asistente, regresión. En este caso de nuevo utilizaremos lo que es una regresión simple, poniendo en Y los datos de lo que son los números de defectos y en X la succión de presión. Utilizamos de nuevo el método de modelo de regresión lineal con nivel de significancia que nos da por default el programa en 0.05. Damos a aceptar. Ok. Vamos a ver nuestro informe de resumen. En este caso nos dice, ¿existe una relación entre Y y X? Sí, tenemos una relación debido a que nuestro componente P es de 0.001, el cual es menor que 0.05, perdón. La relación entre el número de defectos desalineados y succión de presión vacío de MPa es estadísticamente significativa, como podemos darnos cuenta, ¿no? La variación del explicado del modelo, el modelo de regresión se puede explicar como 86.53% de la variación en número de defectos desalineados para este caso. Tenemos la correlación, la cual nos habla de una correlación negativa, como lo había comentado anteriormente en nuestro diagrama de correlación sencillo. La correlación negativa es igual a R en 0.93. Indica esto cuando la succión de regresión de presión de vacío de MPa aumenta, el número de defectos desalineados tiende a disminuir, ¿no? Es lo que revisábamos ahorita. Entonces, mientras en el eje de las Y está subiendo la temperatura, en el eje de las X los defectos empiezan a disminuirse. Es lo que vemos en lo que es nuestro informe de resumen de esta hoja. ¿Ok? Tenemos lo que es nuestra gráfica de línea ajustada para el modelo lineal, en cual encontramos que como residuos grandes encontramos lo que son 5 puntos de residuo grande. El poco común tenemos 1 en poco común, y nuestro residuo grande pero poco usual también encontramos 1 por esta parte de acá. Entonces así es como se comporta nuestra gráfica. También tenemos lo que es, aquí está, de nuevo nos indica que si hubiésemos utilizado el modelo cuadrático hubiésemos tenido un mejor R cuadrado ajustado con 87.25 contra un 86.41, que fue el que obtuvimos como la selección del modelo lineal. Nuestro valor P es de 0.005 para ambos. El valor de P en término lineal es el mismo. El valor de término cuadrático en el término cuadrático es de 0.003. Y nuestra desviación estándar en los residuos es de 3.259 y 3.158 respectivamente para lineal y cuadrático. Eso es lo que nos indica en cuanto a informe de selección de modelo, por lo cual de nuevo nos vuelve a decir que hubiese sido mejor utilizar lo que es un modelo cuadrático, aunque volvemos a ver que la diferencia es de 1%, ¿no? En cuanto al porcentaje, un poquito más de 1%. Okay. En lo que es residuos versus valores ajustados, ya comentamos en el ejercicio anterior lo que son cada uno de los residuos encontrados en cuanto si se encuentra algo anormal, ¿no? Lo cual nos habla de, sobre todo en curvatura fuerte y en variación desigual,
Si estos llegasen a aparecer, probablemente necesitaríamos utilizar otro tipo de método o ver qué es lo que está pasando, porque no sería un diagnóstico certero la información que se nos está dando. Podemos encontrar lo que son los residuos grandes. En este caso dice que no son ajustados adecuadamente, y también habla un poco de lo que son los conglomerados, que nos dice que puede haber las variables X importantes que no se incluyeron en el modelo de regresión, y que consideremos agregar lo que es la variable categórica, de una variable X categórica, para realizar una regresión múltiple, ¿no? Para obtener un dato más certero. Ok, como comenté, la línea ajustada. En este caso nos habla de lo que es la gráfica de predicción, también que revisamos anteriormente, pero era de manera positiva. En este caso vamos de manera descendente, por lo cual es negativa. Dice la línea ajustada roja, como sabemos, muestra el valor de Y para cualquier valor X, y las dos líneas de lado son lo que son los intervalos de predicción de un 95%. De nuevo nos pone ejemplos de si estuviéramos en X, cuánto sería nuestra Y pronosticada y cuánto sería nuestro IP de 95% para cada uno de los casos, como lo podemos ver acá. Vamos a hablar un poco de lo que es, un poquito de la metodología de lo que es Six Sigma. Entonces vamos a hablar de los antecedentes de este programa, ¿no? Six Sigma es una evolución de las teorías sobre la calidad que más éxito desarrolladas después de la Segunda Guerra Mundial. Especialmente puede considerarse precursoras directas a TQM, de Total Quality Management, o Sistema de Calidad Total. SPC, Statistical Process Control, o control estadístico de procesos, y también incorpora muchos elementos del ciclo PDCA de Deming. Six Sigma es una metodología que mejora los procesos, centrada en la reducción de variabilidad de los mismos, siguiendo reducir o eliminar los defectos o fallas en la entrega de productos o servicios a un cliente. La meta de Six Sigma es llegar al máximo de 3 a 4 defectos por millón de eventos u oportunidades, que son los DPMs, o extendiéndose como defecto cualquier evento en producto o servicio que no logren cumplir los requisitos del cliente. ¿Cuándo se inició Six Sigma? Fue iniciado en Motorola en el año de 1982 por el ingeniero Bill Smith, con una estrategia de negocios y mejora de calidad, pero posteriormente mejorado y popularizado por General Electric. En la actualidad, el costo de entrenamiento para una persona en Six Sigma se compensa ampliamente con los beneficios obtenidos a futuro. Motorola asegura que haber ahorrado $17 mil millones desde su implementación, por lo que muchas otras empresas han decidido adoptar este método. La situación actual de Six Sigma nos dice que Six Sigma ha ido evolucionando desde su aplicación, dice, meramente como herramienta de calidad, e incluirse dentro de los valores clave de algunas empresas, como parte de su filosofía de actuación. Aunque nació en las empresas del sector industrial, muchas de sus herramientas se aplican con éxito en el sector de servicio en la actualidad. Six Sigma se ha visto influenciada por el éxito de otras herramientas como Lean Manufacturing, con las que comparte algunos objetivos y que pueden ser complementarias, lo que ha generado una nueva metodología como de Lean Six Sigma, o LSS por sus siglas abreviadas. Las herramientas de Six Sigma, o algunas de las herramientas que se utilizan para esta metodología, nos habla de DMAIC. ¿Qué es DMAIC? Es la herramienta de la metodología Six Sigma o Six Sigma, enfocada en la mejora incremental de procesos existentes. DMAIC es un acrónimo por sus siglas en inglés: Define, Measure, Analyze, Improve, Control. De los pasos de la metodología: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. La herramienta es una estrategia de calidad basada en estadística, que da mucha importancia a la recolección de información y a la veracidad de los datos como base de una mejora. Cada paso en la metodología se enfoca en obtener los mejores resultados posibles para minimizar la posibilidad de error. Aquí podemos ver lo que es el eslogan, o un parte de lo que define a Six Sigma, lo cual nos habla de definir, medir, analizar, mejorar y controlar, en el cual definir es desde seleccionar procesos claves, traducir
traducir la voz del cliente a las variables claves de las operaciones del proceso, diagnosticar el proceso y plantear el proyecto. En medir tenemos reunir datos, encontrar tendencias y patrones, determinar el nivel de sigma del proceso, identificar las fuentes de desperdicio, realizar las mediciones financieras del proyecto. En analizar tenemos lo que es dibujar un mapa futuro, identificar causas potenciales, desarrollar modelo de análisis y determinar y validar causas raíces. Para mejorar tenemos identificar soluciones potenciales, determinar soluciones óptimas, verificar y validar soluciones, validar el beneficio del financiero. En controlar, estandarizar el proceso, desarrollar un plan de seguimiento, monitorear el proceso y pasar aprendizajes claves. Esto es un círculo, lo que nos hace Six Sigma, en el cual pues volvemos a empezar, ¿no? Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Una vez que lo tienes controlado, siempre se trata de buscar la mejora continua, por lo cual siempre, por más mínima que sea, habrá oportunidades de mejorar un proceso o cualquier cosa que se realice. Ok, hablaremos de lo que es manufactura esbelta o Lean Manufacturing. ¿Qué es manufactura esbelta o Lean Manufacturing? Son varias herramientas que te ayudarán a eliminar todas las operaciones que no se le agregan valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere, reducir desperdicios y mejorar las operaciones basándose siempre en el respeto al trabajador. Es producir más con menos esfuerzo humano, más equipo, menos tiempo, menos espacio, para así darle a los clientes lo que exactamente requieren. Lean Manufacturing ayuda mucho en lo que son las empresas, como comenta aquí, tomando ciertos, por ejemplo, los balances de líneas, los tiempos, siempre y cuando no se satura al trabajador como si se estuviera trabajando con una máquina, agregando ese cierto valor de fatiga para que ellos puedan trabajar de alguna manera con ritmo, pero no excediendo, no excediendo las capacidades de ellos. También agregando más lo que son maquinarias más modernas, cosas más automatizadas para realizar los procesos de manera más rápida sin tanto desgaste físico. Los 4 principios del Lean Manufacturing dice que es minimizar desperdicios, calidad a la primera, sistema de producción flexible y siempre buscar la mejora continua. Esos son los 4 principios de lo que es Lean Manufacturing. Dice los objetivos principales de la manufactura esbelta. Dice, reduce la cadena de desperdicios dramáticamente, reduce el inventario y el espacio en piso de producción. Ese es uno de los puntos muy importantes y con los cuales me toca un poquito lidiar a diario. La cuestión de tener muchos números de parte en piso sí afecta considerablemente a los inventarios, más cuando se hacen conteos cíclicos y así que no cuadran las cantidades. Entonces el eliminar y solamente tener en el área lo que se requiere, eso ayuda bastante. Crear sistemas de producción más robustos, crear sistemas de entrega de materiales apropiados y mejorar las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad. Esos son algunos de los objetivos principales de lo que es manufactura esbelta. 5S. 5S es una metodología de origen japonés. La metodología de las 5S se creó en Toyota en los años 60 y agrupa una serie de actividades que se desarrollan con el objetivo de crear condiciones de trabajo que permitan la ejecución de labores de forma organizada, ordenada y limpia. Dichas condiciones se crean a través de reforzar los buenos hábitos de comportamiento e interacción social, creando un entorno de trabajo eficiente y productivo. Relacionadas con las cosas, tenemos una división entre estas 5, la cual nos habla de lo que es, por las siglas en japonés, Seiri, Seiton y Seiso. Nos habla de despejar, clasificar, aclarar y desalojar para lo que es Seiri. Organizar, arreglar y ordenar, lo que es Seiton. Y limpiar y asear es lo que es Seiso. Seiketsu y Chitsuke nos habla de lo que es estandarizar y uniformar, y disciplina y entrenamiento. Esas son las que son relacionadas con las personas, ¿ok? Es lo que nos ayudan ya más las personas, ¿no? En la otra parte tenemos que participar de alguna manera en seleccionar lo que ya no se requiere, en identificar las cosas, organizar, arreglar, pero en el que todas esas primeras 3 S se cumplan, sería cuestión de ver que las últimas 2
se lleven a cabo para poder ejecutar las primeras tres. De nada sirve que hagamos las primeras tres si al final no existe una disciplina para poder seguir con las que ya tenías, ¿no? De alguna manera realizadas. Beneficios y ejemplos. En este caso, en la empresa para la que yo laboro, manejamos constantemente lo que son las 6 S. En el caso de ahí las manejamos, o yo me las aprendí por las siglas de soles, como los muestro aquí. Los beneficios ejemplos. ¿Por qué soles? La primera es la muestra como seleccionar, ordenar, limpieza, estandarizar y sostener. Esos son para mí las definiciones en cuanto a soles. Entonces los beneficios ejemplos decimos que tenemos mejora de seguridad, reducir desperdicio, incrementar eficiencia, mejorar la imagen y desarrollar una actitud preventiva. En este caso tengo ejemplos reales de los trabajos que se han estado realizando en donde laboro. Es un área en la que se encontraban así las teiperas y las herramientas o lo que utilizan para realizar inspecciones de QC. Posteriormente encontrar así las cosas, y recientemente se les generó con el material que tenemos en casa, que inclusive es un desperdicio de proveedor. Se optó por hacer la forma de cada una de las herramientas que estas chicas necesitan. Entonces al momento que ellas están inspeccionando, en lugar de tener así sobre la mesa todo, lo colocan en este tapetito de esponja. Y posteriormente, al momento de guardar, se llevan todo lo que es el tapete y lo colocan dentro del cajón. Por eso ayuda bastante lo que son 5 S. Tenemos unos ejemplos más, los cuales son ejemplos reales, ejemplos que vivo el día a día. Hablamos de ejemplos de 5 S. Hay un eslogan, una frase que se dice mucho, se menciona mucho, y dice que no es más limpio el que limpia más, sino el que ensucia menos. ¿Para qué queremos a una persona que se la pase limpiando constantemente? Lo único que nos dice es que esa persona no trabaja de manera pues ordenada y limpia, vaya la redundancia, ¿no? O sea, nos dice que si tiene que estar limpiando mucho es porque algo malo se está haciendo, o algo mal se está haciendo. Entonces, por eso la frase que me agrada bastante, que no es más limpio el que limpia más, sino el que ensucia menos. Podemos ver otro ejemplo en el que tenemos en uno de los bines, esos tipos de cajitas plásticas para colocar material, una mezcla de diferentes números o componentes, diferentes números de parte en lo que es una de las cajas, ¿no? Entonces aquí, ¿qué nos ayuda? 5 S. No sabes si por ejemplo llega una persona nueva y le dices dame un vidrio de los que están en ese bin, y toma cualquiera de ellos y se le coloca a la pieza sin percatarte que en realidad no es el número de parte que requerías, ¿no? Entonces por eso se procede a realizarlo después y colocar solamente un número de parte con su identificación, que no se ve en la imagen pero la tiene en la parte del frente, con su identificación del número que le corresponde, para evitar la mezcla de estos, ¿no? En este caso vemos cómo se puede apreciar una diferencia que existe entre un antes y un después de aplicar 5 S en una pequeña área de trabajo. En la parte de aquí, como podemos ver, también se implementó una mejora en la que se tenía todo esto por acá, cosas en el piso, y este rack que de alguna manera era bastante grande. Entonces se habla con el proveedor por cuestión de seguridad, por cuestión también de orden de limpieza, aparte de la seguridad e integridad del operador, de que los rollos venían demasiado grandes, eran rollos muy pesados, por lo cual era la estructura tan grande y el subirlos costaba mucho trabajo. Entonces se habla con proveedor y se realizan rollos un tanto más pequeños y una mesa mucho más pequeña también, la cual al momento de que desocupas este número de parte puedes remover y subir este otro pero ya no son tan pesados como lo era este tipo de rollo que tenemos aquí, además de que el área se mira considerablemente mejor, más acomodada con respecto a cómo estaba aquí, a cómo terminamos en esta parte de acá. Ok, vamos a hablar un poco de lo que es Kanban. Kanban nos dice Kan, que es visual, más tarjeta de tablero, lo que es Ban. La tarjeta visual es la que se muestra aquí,
esta tarjetita. Debe ser muy visual para las personas que trabajan con esto, tanto para quien lo coloca como para quien le da seguimiento para realizar lo que es el surtido del material. Cuando hablamos de Kanban decimos que es un sistema de información que controla de modo armónico la fabricación de productos necesarios en la cantidad y el tiempo necesario que cada uno de los procesos requiere, que tienen lugar tanto en el interior de la fábrica como entre distintas empresas. También se denomina sistema de tarjetas, por lo que utiliza son tarjetas que se pegan en los contenedores de materiales y que se despegan cuando estos contenedores son utilizados para asegurar la reposición de dichos materiales. Las tarjetas actúan de testigo del proceso de producción. En este caso tenemos aquí fabricación del proveedor, se vienen las tarjetas aquí, cito al cliente y la consumación del cliente, ¿no? Aquí es donde ya se retira. En trabajo se manejan estas tarjetas Kanban con unos tableros y unas tarjetas, son tarjetas de 3 diferentes colores, si mal no recuerdo, hace mucho que las dejé de utilizar. Lo que hace Kanban es que tiene una tarjeta amarilla, una tarjeta verde y una tarjeta roja. ¿Qué es lo que te dicen? Cuando, por ejemplo, tu rack de materiales solamente está limitado a tener 3 cajas de componentes, por la cuestión de espacios, por la cuestión de orden, de limpieza, que es lo mismo que acabamos de ver en 5S, de no tener cosas más allá de lo que realmente se va a requerir en 1 o 2 horas para no saturar las áreas de cajas. Entonces, al momento que tú tomas una tarjeta, que tú tomas una caja de material, tú colocas una tarjeta amarilla como una alerta para la persona que te surte ese material, lo que es el departamento de almacén. Colocas esa tarjeta amarilla al tomar una caja. Tú vuelves a tomar otra caja de material y colocas la tarjeta verde. Entonces a él le da una alerta de que en realidad ya consumiste 2 cajas de las 3 posibles que tienes. Al momento que tú colocas una tarjeta roja es porque definitivamente tomaste la última caja y ellos tendrían que ya estarte surtiendo el material que se requiere o el número de parte que tenga colocado esa tarjeta. Así es como se maneja en el área para la que en la empresa para la que yo laboro. Es lo que se maneja como sistema de tarjetas de Kanban. Vamos a hablar de lo que es Poka-yoke, a prueba de errores. Poka-yoke es una técnica de calidad desarrollada por el ingeniero japonés Chigeo Shingo en los años de 1960, que significa prueba de errores. La idea principal es la de crear un proceso donde los errores sean imposibles de realizar. Parece poco real, pero ha pasado, lo he visto personalmente, cómo pueden equivocarse de alguna manera con componentes que dijeras tú, no es posible que los hayan ensamblado así, sin embargo lo hacen. Entonces Poka-yoke viene siendo no sé, lo mejor que se pudo haber creado. Lo más vivo son los ejemplos de estos juegos de niños en los que tienes el triangulito, la estrella, un cuadrito, y ellos tienen que embonar la pieza exactamente ahí, ¿no? Eso es lo que es Poka-yoke, que te dice, ok, por ejemplo, esta fixura que se muestra aquí está invertida, por alguna razón viene de cabeza, entonces esto nos dice que definitivamente esa pieza no va a pasar por ahí, porque no tiene la forma, a pesar de que es la forma, pero está invertida, te la va a eliminar, porque te dice, no tienes la forma para entrar por esta figura que yo es la que creé, para que pasen todos estos tipos de figura, ¿no? Esta es la figura que se pide. Entonces, por lo cual es lo que se crea Poka-yoke. Hay fisuras, hay diferentes cosas para evitar que la pieza se ensamble chueca, no nada más que no lleve el componente correcto o adecuado, sino que también vaya de lado o así. Esas fisuras ayudan bastante para evitar que hay errores ahí en cuanto al ensamble de las piezas, ¿no? Kaizen y sus orígenes. Kaizen se originó a mediados del siglo XX en Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, Kaizen se convirtió en una forma de vida de las empresas japonesas. Algunos de los precursores más importantes de esta herramienta fueron Deming y Juran, a finales de 1950 y principios de 1960. Hablábamos de lo que son los desperdicios. En los desperdicios encontramos de todo, ¿no? Puede ser transporte, inventarios, defectos y retrabajos, movimientos innecesarios, ineficiencia en el proceso y sobreproducción. Y las demoras, ¿no? Demoras por todo lo anteriormente mencionado, o sea, las demoras pueden llegar por cualquiera de las otras atribuciones que tenemos acá.
La sobreproducción no ayuda, de nada sirve tener materiales de estancado o almacenado si en realidad no se está vendiendo. Se nos ha enseñado o nos han hablado mucho acerca de que podemos tener acumulado piezas en alguna estación, al final de cuentas no paga. Al final de cuentas lo que paga y la eficiencia y todas las mediciones que se realizan son cuando una pieza está completamente ensamblada en su caja y lista para irse con el cliente. Eso es lo que paga, no es la sobreproducción. El transporte pues también, ¿no? Son filas largas las que se hacen para exportar los productos y demás. Los inventarios, no tener números de parte, cortos y todo eso también no ayudan. Defectos y retrabajo, no poner atención en lo que se está haciendo y generar defectos son costos y desperdicios. Desperdicios de tiempo, desperdicios para entrega al cliente, desperdicios de dinero. Al final todo es atribuible. Realizar movimientos innecesarios. Existe un diagrama que se llama diagrama de espagueti, si mal no recuerdo, el cual realizas para ver cuántos movimientos innecesarios. Me tocó realizarlo en alguna ocasión y la verdad son muchísimos los movimientos innecesarios que se hacen cuando no has definido exactamente dónde se requieren estar las cosas para que no camines tanto, para que no te muevas tanto. Entonces, movimientos innecesarios es uno de los desperdicios más grandes en cuanto a dinero, en cuanto a capital humano y en cuanto a tiempo, ¿no? Se pierde muchísimo tiempo cuando tienes movimientos innecesarios. Esto es parte de lo que es Kaizen y sus orígenes. Ok, Kaizen. Cuando hablamos de Kai, hablamos de romper, modificar y cambiar. Cuando hablamos de Zen es pensar, hacer el bien y hacerlo mejor. Al final es Kai y Zen en suma nos da un igual de cambio para mejorar, mejora y mejora continua. Eso es de lo que habla Kaizen. Los beneficios de él son que incrementa la competitividad, el éxito en desarrollo de nuevos productos, la reducción de costos, mejora de las condiciones de trabajo, mejora de la productividad y mejora de la flexibilidad en los procesos. Esto es de lo que nos habla Kaizen, ¿no? Hablemos del método tradicional contra Kaizen. Nuestro método tradicional, que dura algunos meses, nos dice que es analizar, recomendar y decidir para llegar a lo que es equipo de análisis. El decidir solamente le corresponde a la administración. Implementar y modificar. Implementar nos habla lo que es el equipo de implementación y modificar lo que son asociados de producción. Nada más. Y el método Kaizen dice de 5 a 10 días. Entonces hay una diferencia considerable, el cual nos habla de un equipo. O sea, al hablar de un equipo ya es algo grande, ¿no? Algo que va a pasar y que va a estar bien. Hablamos de planear, hacer, verificar y actuar. ¿Y quién hace todo esto? El equipo Kaizen. Al final todo se hace en equipo. Nuestro método tradicional nos dice que es mejora gradual y lenta y menos dinámico y retador. Nuestro método Kaizen nos hace una mejora más rápida, más dinámico y más retador. Entonces los retos siempre son buenos y siempre dejan aprendizajes, por lo cual pues el método Kaizen sería la mejor decisión para si quieres resultados rápidos, dinámicos y retadores. Mantenimiento productivo total, o TPM por sus siglas. Mantenimiento productivo total es una filosofía originaria de Japón que se enfoca en la eliminación de pérdidas asociadas con paros, calidad y costos en los procesos de producción de la industria. Las siglas TPM fueron registradas por el GIPM, Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta. Dice en contra del enfoque tradicional del mantenimiento, en el que unas personas se encargan de producir y otras de reparar cuando hay averías. El TPM aboga por la implicación continua de toda la plantilla del cuidado, limpieza y mantenimiento preventivos, logrando que de esta forma de que lleguen a producir averías, accidentes o defectos. Es un sistema destinado a lograr la eliminación de las 6 grandes pérdidas de los equipos, a efecto de poder hacer factible la producción just in time, buscando la eliminación sistemática de desperdicios. Los principales objetivos de TPM son 4. Nos habla en su fase 1 de lo que es mantenimiento de averías, fase 2 lo que es mantenimiento preventivo, fase 3 mantenimiento productivo y en fase 4 estamos hablando de lo que ya es TPM. TPM constituye un nuevo concepto de materia de mantenimiento basado en los siguientes 5 principios fundamentales. Participación de todo el personal desde la alta dirección hasta los operadores, incluir a todos y cada uno de ellos permite garantizar el éxito del objetivo.
la creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima eficacia del sistema de producción y gestión de equipos y maquinaria. Se trata de llegar a la eficacia global. Implantación de un sistema de gestión de las plantas productivas tal que se facilite la eliminación de pérdidas antes de que se produzcan y se consigan los objetivos. Implantación del mantenimiento preventivo como medio básico para alcanzar el objetivo de cero pérdidas mediante actividades integradas en pequeños grupos de trabajo y apoyando en el soporte que proporciona el mantenimiento autónomo. Aplicación de los sistemas de gestión de todos los aspectos de la producción, incluyendo diseño y desarrollo, ventas y dirección. Cuando hablamos de control estadístico, el control estadístico de un proceso es una metodología que se utiliza para vigilar un proceso, para identificar las causas especiales que éste pueda tener, la variación y señalar la necesidad de tomar alguna acción correctiva cuando sea apropiado. El proceso se considera fuera de control cuando están presentes causas especiales. Si la variación en el proceso se debe a causas comunes, se dice que el proceso está bajo control estadístico. Una definición práctica de ellos es que a través del tiempo, tanto los promedios del proceso como las variancias son constantes. CPC se apoya en las gráficas de control. SPC requiere que los procesos muestren una variación medible, no es efectivo en caso de niveles de calidad que se acerquen a 6 sigma y es útil en las empresas cuando éstas inician sus esfuerzos de calidad. Entonces hablamos de lo que es fuera de control y bajo control. La capacidad, capaz, incapaz, lo ideal es que estemos aquí en capaz y que todo esté bajo control. Esto es lo que vemos en nuestro diagrama. La parte de la metodología de esto es la preparación, la cual nos habla de seleccionar la variable o atributo a medir, determinar la base, tamaño y frecuencia de la muestra, definir la gráfica de control. En recolección de datos habla de registrar todos los datos, calcular las estadísticas como promedios, rangos y proporciones, trazar datos estadísticos sobre la gráfica. Para determinar los límites de control de prueba, dibujamos una línea central promedio del proceso sobre la gráfica, calcular límites superior e inferior. Para el análisis de interpretación, investigamos la gráfica para buscar falta de control, eliminar puntos de fuera de control, recalcular los límites de control. En utilización como herramienta para solución de problemas, continuamos con la recolección de datos y con un trazado, identificar situaciones fuera de control y tomar una acción correctiva, y la utilización de datos de las gráficas de control para determinar la capacidad del proceso si así se requiere. La gráfica de control para datos variables nos dice que es la interpretación de patrones de las gráficas de control, un punto afuera de los límites de control, desplazamiento súbito del procedimiento de ciclos, tendencias, abrazando la línea central, abrazando los límites del control, inestabilidad, vigilancia y control de los procesos, estimación de la capacidad de los procesos, límites de control modificados, especiales para datos variables, gráficas para valores individuales, para atributos bueno, malo o no pasa nada, y defectos que no cumplen con especificaciones. Vamos a hablar un poco de lo que es nuestro proyecto, el proyecto que se nos indicó y se nos dijo que se tenía que nombrar como herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. En este caso, tengo el permiso para utilizar información de lo que es el área en la que trabajo y es lo que voy a presentarle. En la mayoría de las maquiladoras sucede siempre que existe una problemática con los rechazos, algunos por partes moldeadas, otros por faltantes de componentes en productos finales, como es el ejemplo que voy a presentar en este proyecto. Está basado en hechos e información verídica. El área para la que trabajo actualmente se encarga de realizar ensamble de lámparas, como lo muestran las imágenes. Son lámparas que se utilizan para iluminación de exteriores, para albercas, y una de las principales problemáticas que más ha afectado desde que FX abrió en México, que fue en el año 2014, son los faltantes de componentes en los productos terminados o productos finales que van al cliente, incluyendo estos algunos rechazos del cliente directamente. Vamos a ver, bueno, aquí muestro algunas de las lámparas que se realizan. La empresa llamada Hunter Industries, el área es FX Luminaire, de Landscape Lighting Fixtures, que son nuestras lámparas, las que se muestran aquí. Bueno, algunas de tantas que se tienen. La problemática que encontramos en este caso, utilizando una herramienta que es el diagrama de Pareto,
Estoy realizando un análisis de cómo han impactado los rechazos en el área desde que la empresa abrió en México, como lo comenté, que fue en el año 2014. Daré seguimiento en este proyecto desde cómo se ha comportado desde 2014. En este caso solo presentaré un diagrama de Pareto con los principales defectos para ver cuáles son esos 4 principales defectos, o 5 si es que hay por ahí uno muy cercano al cuarto, que han afectado a esta cuestión, para ver cómo están, ¿no? Cómo se medía en ese tiempo, porque ha habido muchos cambios a raíz de que vimos que uno de los rechazos, sobre todo el que es principal en la siguiente gráfica que voy a presentar, que es el faltante instructivo, actualmente ya no es rechazo, porque no es un defecto, no es algo que afecte al funcionamiento de la lámpara, por lo cual ya no se considera como un rechazo. Además que no la mayoría, se habló con todos los clientes para especificarles en cuál página ellos pueden encontrar electrónicamente los instructivos de cada una de las lámparas que nosotros hacemos. Entonces, por lo cual ya no es rechazo. En este caso, en 2014 fue el más elevado. Ahorita voy a mostrar con cuánto. Fue de los más elevados, y actualmente no lo es. Entonces, tras este proyecto que llevaré a cabo, voy a mostrarle cómo ha cambiado a raíz de también, aparte de utilizar las herramientas de estadística como se está usando aquí con Minitab, han ayudado mucho lo que es Lean Manufacturing, lo que es 5S, y cada una de esas herramientas también a impactar de manera muy positiva con proyectos nuevos, con mejoras, con ideas de las mismas personas que a veces nos dicen, ¿y si realizamos esto? Y en realidad están funcionando, ¿no? Vamos a ver ese análisis. En el siguiente problema analizaremos el comportamiento de los 227 rechazos encontrados en un año en cuanto a ensamble de lámparas se refiere, para saber en cuál de todos los encontrados tendríamos que concentrarnos y empezar a mejorar nuestros métricos de calidad. Vamos a buscar nuestro diagrama. Está por aquí. Aquí tenemos ya las fechas en las que ocurrieron cada uno de los rechazos, cuáles fueron aceptados de la muestra, cuál era la muestra. En total, por ejemplo, esta orden era de 10, y cual tuvimos 9 aceptados y una pieza rechazada. Para este caso y en todas ha sido de una pieza el rechazo, diferente cantidad el defecto. También tenemos por aquí diferentes tipos de defectos. Cabe resaltar que esta área maneja diariamente en cada línea, entre lo máximo que hemos alcanzado son 60 cambios de modelo en un solo día, y puede variar hasta 5 cambios de modelo. Hay algunas líneas que corren 2 cambios de modelo diarias, pero la mayoría está corriendo en promedio es entre 30 a 40 cambios de modelo diarios por línea. Entonces eso es lo que ha de alguna manera impactado considerablemente a los rechazos, ¿no? El hecho de no realizar un despeje adecuado de la línea no es lo más recomendable. Entonces nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Colocaremos en defectos o datos atribuidos en defecto y en frecuencias en rechazado. ¿Okay? En opciones, en el eje de las X pondremos defecto y en el eje de las Y tenemos rechazado. Es un diagrama de Pareto de rechazos de 2014. Vamos a aceptar. Aceptar de nuevo. Okay. Aquí tenemos nuestro diagrama de Pareto, el cual nos habla de... pues son varios los defectos encontrados. 16 defectos en total, en los cuales tenemos una tendencia en estos primeros considerablemente alta relacionada con el resto, que son 5 los más pronunciados. En cuanto a rechazado, coloquemos la etiqueta también arriba. En cuanto a los rechazados, tenemos faltante instructivo como nuestro principal defecto con 78, pues seguido por faltante de filtro con 42, faltante de accesorio con 30, faltante de etiqueta UL con 21 y un faltante de spike con 20. Son nuestros 5 más pronunciados, y de ahí en fuera los demás no dejan de ser importantes, pero serían nuestros principales 5 en los que nos concentraríamos para ver qué mejoras se pueden realizar.
Nuestro porcentaje por cada uno es de 34, 19, 13, 9 y 9 por cada uno de los defectos antes mencionados. Y en el acumulado va desde 34, 53, 66, 75 y 84. Está arribita del 80%, sin embargo, este componente en específico es uno de los componentes más críticos, inclusive más que este que salió un poco más, o que el resto de los 4 que salió anteriormente, ya que al no llevar este componente una de nuestras piezas, la lámpara no se pudiera instalar, porque es el accesorio que se utiliza para, no es un, es como es una parte ya de la lámpara, no tal como un accesorio, para la instalación de la misma. Si no se lleva esta pieza en específico, no podrían instalar la lámpara. Entonces, así es como mostramos los principales defectos. Me concentraré en ellos, en estos principales, en estos 5. Y en la siguiente presentación realizaré ya sea histograma o algún otro tipo de gráfica para mostrarle el comportamiento de ellos, de cómo eran en este año y cómo han evolucionado o cómo han a lo mejor disminuido, algunos crecido más o aparecido unos tantos más de los que no eran tan relevantes y que de alguna manera se atacó a estos por ser los más constantes y se descuidaron estos que no lo eran. Entonces vamos a ver cómo se muestran en la siguiente presentación, dando seguimiento a lo que es el proyecto requerido. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Agradezco muchísimo su atención. Mi nombre es María Vega. Muchas gracias.